Bueno, la pandemia del COVID-19 no solo nos dejó allí la preocupación sanitaria, sino también nos dimos cuenta de una serie de brechas en nuestra educación. Acá en Chile, bien sabemos la complejidad que ya existe desde hace décadas entre el mundo municipal y el mundo privado, en términos básicamente de resultados. Pero también nos dimos cuenta de las brechas digitales que existen en nuestro país, de las brechas geográficas. ¿Recordará usted la imagen de una profesora aquí en nuestra región de los lagos tratando de conectarse desde el techo de su casa para hacerle clase a los alumnos? Bueno, a raíz de esta situación nacieron muchas ideas, muchas soluciones también. Y en esta oportunidad queremos conversar con quien es la directora ejecutiva de una de estas ideas que nació en plena pandemia. Nos referimos a la Fundación Conectado Aprendo. Estamos justamente con Francisca Levín. Por aquí la idea es que personas voluntarias puedan hacer tutorías a estudiantes de la educación pública de nuestro país. Y tengo entendido, Francisca, que ustedes están presentes ya en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, ¿verdad? Así es, Juan Osvaldo, hola. Estamos presentes en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, implementando este modelo que, como tú bien decías, y aprovecho a agradecerte la invitación a este programa, surge en plena pandemia a raíz de, en el fondo, el temor y la incertidumbre que generaba el hecho que miles de niños, niñas y adolescentes chilenos estaban perdiendo el acceso cotidiano a la educación. Fue así como decidimos hacer un programa en que vinculáramos a cada uno de estos niños que requerían de un apoyo personalizado con tutores voluntarios, que en su mayoría son alumnos universitarios, muchos de ellos de pedagogía, a través de, en el fondo, nuestro programa en el que se reúnen una vez por semana a hacer refuerzo académico y desarrollar, en el fondo, actividades lúdicas que están destinadas a reforzar los aprendizajes. Esa es la idea, Francisca, justamente, que los tutores refuercen lo que los niños están aprendiendo en su colegio, lo que están aprendiendo en los planes y programas, o también es otro tipo de apoyo. A ver, pasa que lo que dice el plan curricular de un niño, por ejemplo, que está en cuarto básico, supone que el niño aprendió muy bien todo lo que pasó en primero, segundo y tercero básico. Pero la realidad es que dentro de un cuarto básico tú te encuentras con niños que quedaron en el fondo en matemática en primero básico, otros que quedaron en segundo, otros que quedaron en tercero, otros que van muy adelantados. Entonces, para trabajar en enseñanza remedial, ya, es decir, todos aquellos alumnos que estando en cuarto básico les faltan, tienen brechas, es que la educación personalizada como la que nosotros ofrecemos con nuestros tutores es muy pertinente, ya, porque nosotros aplicamos una prueba diagnóstica que nos entrega en el fondo el lugar donde ese niño está en términos de aprendizaje. Y el tutor lo que hace es, desde ahí, empezar a trabajar para nivelarlo con el curso que le corresponde. Entonces, si bien nosotros estamos completamente al servicio de la educación y del docente responsable de ese niño, del establecimiento, ya en ningún caso somos un reemplazo, sino que estamos al servicio de, si pretendemos hacer este trabajo personalizado que permite de algún modo nivelar a los estudiantes y que dentro de un cuarto básico todos los niños estén en cuarto básico. Y hasta ahora, Francisca, ¿cuál ha sido la respuesta, por un lado, de los alumnos, en este caso los beneficiarios directamente, pero también de los tutores, que tú decías en un gran porcentaje son estudiantes universitarios, ¿verdad? Y de pedagogía. Así es. Mira, el primer año, el año de la pandemia, trabajamos con 700 niños y con 700 tutores, una respuesta maravillosa, generosísima, como siempre sucede en el fondo en nuestro país frente a las crisis, ¿ya? Entonces el año 2020, en el fondo frente a la catástrofe, tuvimos, como bien te decía, 700 tutores voluntarios inscritos que pudieron, gracias a los cuales pudimos llegar a 700 estudiantes. Y el año 2021, el año pasado, tuvimos 1.400 tutores inscritos, a través de los cuales pudimos llegar a 1.400 estudiantes. Ya cifras realmente que llenan el corazón, el alma de sentir, te demuestra lo generoso que es el chileno frente a las crisis. Sin embargo, este año que hemos entrado en esta como aparente normalidad, en que ya todos, en el fondo, tanto tutores como estudiantes, volvieron al colegio, volvieron a las universidades,
la tasa de tutores ha disminuido de una forma muy aguda y por eso nos ha pasado que tenemos muchísimos más estudiantes inscritos de los que realmente podemos atender, porque dependemos de la inscripción de los tutores. Entonces, sobre todo, yo te agradezco en este sentido, Juan Osvaldo, la invitación y la participación en tu programa para invitar a cualquier persona mayor de 18 años que tenga una hora disponible a la semana a que se inscriba en nuestra página web conectadoaprendo.cl para poder ayudar a niños, niñas y adolescentes de nuestro país a reforzar académicamente, puede ser la asignatura de lenguaje o la asignatura de matemáticas, pero sobre todo en miras a nivelar la cancha. Ya la nivelación de la cancha en el fondo es muy difícil pretender que se pueda dar con una profesora para 40 estudiantes, ya donde realmente varios se te van quedando atrás y es muy difícil pasar los contenidos como acorde a la necesidad de cada niño. Pero cualquier persona mayor de 18 años con una hora a la semana sí que puede hacerlo, ya desde que puede reunirse una vez a la semana y virtualmente, porque todo nuestro trabajo de tutoría es virtual, a reforzar la lectoescritura. Por ejemplo, a sentarse a leer todas las semanas con un niño al otro lado de la pantalla, ¿ya? O también en matemática con un joven de cuarto medio que se esté preparando para entrar a la universidad. Entonces, es súper variado las necesidades que tenemos y lo bueno es que en el fondo también responden a la vocación del tutor. Correcto. Bien decías, esta aparente normalidad probablemente ha derivado en que muchas personas creen que no es necesario, pero esto no es paralelo a lo que sea la pandemia, sino que es la idea de, tal como decías, equilibrar esta cancha que bien sabemos la educación chilena está cargada hacia un lado y sin duda que la educación pública, la educación municipal es la que más necesita apoyo, en este caso, de las personas que pudieran hacer estas tutorías. Repitamos entonces, ¿cuál es la página web? Conectadoaprendo.cl, ¿verdad? Conectadoaprendo.cl, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Conectado Aprendo, y sobre todo agregar a eso, que muchos estudios han demostrado que la diferencia de la educación y de los aprendizajes que desarrolló un niño de un colegio particular versus un niño de un colegio municipal es de un 70%. O sea, los niños de colegios municipales solo recibieron un 30% del aprendizaje que debían desarrollar durante los años de pandemia. ¿Ya? Realmente estamos frente a una catástrofe silenciosa, porque todos estamos felices por esta aparente normalidad de que volvimos a los colegios, pero claro, el problema es la brecha que se agudizó, porque esta brecha la traíamos desde antes, por cierto, pero con la pandemia realmente quedó develada en ese sentido como la falta de acceso a oportunidades y cómo esto repercute un poco en la trayectoria académica del niño, porque es terrible pensarlo, porque uno dice, sí, dejaron de aprender, quizás perdieron un 70% de los aprendizajes ese año. Pero no es solo ese año, en el fondo va a ser para todo su ciclo escolar, que ese niño quedó en desventaja y que en el fondo ya en un momento simplemente va a salir de la carrera, ¿ya? Entonces es realmente dramático. Sobre todo estamos hablando de las asignaturas troncales de matemática y lenguaje, ya que finalmente son las más predictoras de, en el fondo, de un desarrollo académico oportuno. Entonces la invitación, muy claramente, hacerse tutor a través de nuestra página web conectadoaprendo.cl, completar un formulario para destinar una hora a la semana para asumir la tutoría de un niño, una niña, un adolescente, de acuerdo a mis capacidades. Yo me puedo inscribir como tutor de matemática de cuarto medio o de lenguaje de primero básico, ¿ya? Y es más que nada poderles entregar metodología de estudio, el reunirnos todas las semanas a las 5 de la tarde, por ejemplo, todos los miércoles, ya va creando una rutina orientada al aprendizaje en que yo no necesito que el tutor sea un experto, un físico cuántico, sino que necesito que el tutor sea una persona ordenada, que vaya proponiendo metas y nuestro programa le entrega todo, le provee de todos los recursos para
en el fondo, que ayude a que ningún niño se nos quede atrás. Y pasa, Juan Osvaldo, en el proceso que los tutores se van encariñando profundamente de sus niños y los niños de los tutores, y te das cuenta en el fondo de que el vínculo es la herramienta más poderosa para trabajar los mayores problemas sociales. Ya el aprendizaje, cuando hay de por medio una relación afectiva, se dispara absoluta y completamente, ¿ya? Porque para ese niño las matemáticas pasan a ser el pretexto para encontrarse con su tutor toda la semana, para que el tutor le pregunte cómo está. Y algo muy importante que no he mencionado hasta el momento es que los primeros 10 minutos de las sesiones de tutoría, nosotros tenemos el propio currículum de Conectado Aprendo, por decirlo de algún modo, en que se aplican actividades lúdicas, entretenidas, donde se va conversando desde nuestros sentimientos hasta nuestros sueños, dificultades, pero todo esto con un fuerte énfasis en desarrollar habilidades socioemocionales, ya que finalmente está súper demostrado que es la clave del éxito o del fracaso en la vida. Y por esto no me refiero a que nos vaya bien o malo en algo, me refiero a el perseverar, el tener un propósito, el ser resiliente, el querer salir adelante. Ya entonces los primeros 10 minutos de cada sesión de tutoría en Conectado Aprendo comienzan con estas actividades lúdicas, dinámicas, para trabajar estas habilidades socioemocionales. Puede que no esté viendo alguna persona interesada, hombre, mujer, etcétera, pero que diga, la verdad es que yo nunca he hecho clases en mi vida, jamás he ayudado tutorialmente porque no soy padre, no soy madre, etcétera. Ustedes los asesoran no solo a través del contenido, sino también en lo que puede significar una relación por vez primera entre una persona que tiene mayor experiencia y un niño. Absolutamente. Nuestro proceso es muy acompañado. La relación comienza con una capacitación donde entregamos todas las herramientas y también todos los tutores tienen acceso a una profesional del área de la educación que los va instruyendo cómo realizar estas tutorías. Y para ponerte un ejemplo, porque uno dice, claro, chuta, yo nunca le he enseñado formalmente a alguien con un pizarrón, ¿cómo? Pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la experiencia de ayudar a un primo, a un hermano, en el fondo a un vecino, con alguna tarea para el colegio o en el fondo a leer bien las instrucciones. Y ese es el mayor aporte. Más allá en el fondo de que uno sepa todo, es embarcarte en el desafío de aprender junto a tu alumno y te invento, de repente hay cosas que nos pueden pillar y decirle, ¿sabéis qué? Consultemos juntos en internet o consultemos juntos al material de Conectado Aprendo. ¿Me entiende? Entonces, más que ser un erudito en las matemáticas o en el lenguaje y tener en el fondo todas las didácticas propias para enseñar, es estar dispuesto durante esa hora a entregarte en el fondo a la aventura de aprender junto a tu alumno. Fran, ¿y ustedes por qué decidieron personalmente, junto con las otras personas que fundaron esta organización, meterse justamente en esta área, en ayudar a los niños, en este caso de colegios públicos, entendiendo lo que tú decías, que ya nuestro país tenía una brecha no menor antes de la pandemia que se acrecentó sin duda ahora desde el punto de vista geográfico, de la conectividad, de tener un computador o no tener el computador, que nos empezamos a dar cuenta que efectivamente las realidades eran muy distintas. Pero aquí hay una función del Estado, por cierto, detrás. Sin duda que aquí está este 70% menos de aprendizaje en los contenidos va a ser una brecha muy importante que se va a visualizar en los siguientes años. Por lo tanto, la política de Estado de fondo, a juicio de ustedes, ¿cuál debería ser para mejorar esto? Porque pueden haber esfuerzos muy significativos desde el mundo privado, desde fundaciones, pero aquí hay un tema mayor, ¿no? Sí, bueno, nosotros en cuanto asumió este nuevo gobierno fuimos a ponernos en total disposición, tanto nosotros como nuestro programa, porque la verdad que la experiencia a nivel mundial ha demostrado que las tutorías y programas similares a los nuestros son muy costo efectivos, lo que quiere decir en el fondo que dan muy buenos resultados, a la vez que tienen costos muy bajos, por lo tanto te permiten escalar a grandes niveles, ya y poder en el fondo
atender una población muy importante de personas. Nosotros, ¿por qué decidimos este camino? Mira, no hay que olvidarse que la pandemia vino justo después del estallido social. Entonces teníamos un problema que era los niños que estábamos perdiendo y teníamos una solución que nos enamoramos de ella porque no solo respondía a ese problema, en el fondo circunstancial de estos niños que se estaban quedando sin educación, sino que respondía a un problema mucho más profundo de nuestro país, ya que es la distancia o la cohesión que podemos dar. Entonces, la verdad que nosotros nos enamoramos de la solución, porque respecto a toda la evidencia que hay, en el fondo es muy costo efectiva, en términos de porcentajes como de recuperar aprendizaje, es muy eficiente, ya es bastante prometedora. Pero sobre todo nos enamoramos de esta posibilidad de enriquecer mutuamente al estudiante y al tutor, ya con la realidad del otro, en que entran a esta aventura de aprender, no como un tutor erudito, experto en matemática que te vengo a ayudar a ti, sino que como una persona, en el fondo súper humilde, que se embarca en esta aventura de aprender junto con el otro. Sentimos, y esto es más como nuestra quizás como visión de las cosas, que esta distancia que nos llevó a un estallido social, en el fondo a través de programas como esto, en que nos abrazamos y nos embarcamos en un proyecto común, pero con un nombre, un apellido, con una historia, con sueños, puede hacerle mucho bien a Chile también, ¿ya? Como te dije, estamos en todas las regiones de nuestro país, tanto con estudiantes como con tutores, y eso es muy lindo también porque tenemos, no sé, relaciones de aprendizaje y afectivas también, que se reúnen todas las semanas, un chico de Punta Arenas con una tutora de Antofagasta. Tenemos incluso chilenos viviendo en el extranjero, ya que han asumido como tutores, de niños de, no sé, de distintas regiones de nuestro país, que en el fondo en general son lugares más rurales, excluidos geográficamente. Entonces, si bien nuestro desafío inmediato es recuperar los aprendizajes, ya y disminuir las brechas, en el fondo todo este impacto negativo que trajo la pandemia, nuestro desafío más profundo es aportar al encuentro de Chile. Correcto, Fran. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más. Es un tema realmente apasionante. La educación siempre es la manera, además, en que podemos evolucionar. Nos permite también generar contenido para estos tutores, como tú decías, que es en el ámbito cualitativo. Está, por un lado, claro, lo que pudiesen aprender los niños. Y frente a eso mismo, más de alguien se podría estar preguntando cómo se evalúa esto, cada cuánto tiempo o por cuánto tiempo debería estar un tutor participando y cómo se mide si efectivamente los objetivos que ustedes se han planteado se están cumpliendo. Mira, todo el proceso de Conectado Aprendo se da a través de un software, ya que nosotros hemos desarrollado. Este software te permite ir midiendo la calidad del proceso respecto a la frecuencia de las tutorías, la duración de las mismas, en el fondo las notas del estudiante en la materia, cómo han ido subiendo o bajando, ¿ya? La misma prueba de diagnóstico que nosotros aplicamos te va entregando la ruta de aprendizaje para cada alumno y te permite cada X cantidad de sesiones volver a medir y ir viendo si hay avances o no, ¿ya? Y por otro lado también tenemos como una serie de indicadores, que en el fondo para eso está el programa trabajando atrás, que tienen relación con la percepción del alumno, del apoderado, del tutor, del docente, del establecimiento educacional. Hacemos muchos cruces. Perfecto. Entonces en esto está, por ejemplo, desde la nota del chico, en el fondo si sube o no sube, está la asistencia al colegio, porque aquí, en el fondo, no hay que olvidarse que la asistencia al colegio es el factor más decisivo e importante para la educación. Entonces nosotros no sacamos nada con estar impartiendo un programa de esta índole si el chico deja ir al colegio, por ejemplo, ¿ya? Entonces son muchos indicadores que como programa vamos siguiendo y estamos muchos profesionales al servicio de ir mejorando en el sentido de la gestión.
Cuando uno se inscribe como tutor en Conectado Aprendo, la invitación es a comprometerte por un semestre, ¿ya? Perfecto. Un semestre nosotros lo consideramos aproximadamente 4 meses, ¿ya? 1 hora todas las semanas, ¿ya? La verdad que estamos hablando de 16 horas al semestre. Podría ser lo mismo o menos de lo que dure una serie completa en algún canal. Claro. Entonces, bajado a la realidad, no es mucho, suena muy ambicioso un semestre. ¿Y por qué un semestre? Porque hay muchos estudios que nos han mostrado que en el fondo el tiempo idóneo para que una relación de tutoría sea significativa, genere aprendizaje y impacto a largo plazo, por lo menos requiere de que tanto alumno como tutor se reúnan 12, 14 veces. Ya, entonces, por lo mismo nosotros estamos aspirando a las 16 veces. Perfecto, pues Francisca, nos queda bastante claro la invitación, por cierto, hecha a quienes quieran participar de esta fundación y por cierto que quieran convertirse en tutores, que eso finalmente el llamado que ustedes están haciendo en este año 2022, ¿verdad? Tal cual, que nos visiten en nuestras redes sociales, que difundan nuestra labor, que es muy silenciosa, es muy de hormiguita, es 1 hora a la semana, pero realmente es el abrazo que Chile necesita para salir adelante y que sobre todo aporta a esta circunstancia particular, grave, aguda que tenemos respecto a las brechas. Bien, pues ahí estábamos entonces y te agradecemos el contacto, por cierto, con Francisca Levín, la directora ejecutiva de la Fundación Conectado Aprendo, www.conectadoaprendo.cl. Ahí puede tener entonces la información para si usted se quiere convertir en un tutor o tutora, tal como ya nos contaba Francisca. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Adiós, que estén muy bien. Ahí estaba entonces una manera también de contribuir a la educación, sobre todo de estudiantes que están en la educación pública, ya sea en la educación básica, desde primero prácticamente hasta cuarto medio, así que usted ya tiene esos antecedentes y por cierto la idea es que también aquí en la región de los lagos, en nuestro sur de Chile, en la región de los ríos, usted pueda convertirse en un tutor si es que así le parece y puede contribuir con 1 hora a la semana para ayudar allí a alumnos y alumnas para que mejoren su rendimiento escolar. Nosotros nos reencontramos en cualquier instante, somos la televisión regional, esto es Vértice TV y por supuesto una vez más para hablar de educación. Hasta pronto. Ya.